ciencia, que le conviene al discurso de la ciencia. La historia recurrente es una historia que consagra un pasado virtuoso, el pasado de la ciencia, el pasado virtuoso de la ciencia, una tradición autorizada por esa posición de poder de la ciencia, que está en continuidad y anticipa y prevé un presente, el presente que también sería virtuoso, el presente actual de la ciencia. El pasado autorizado, dice Rawls, se ordena en una secuencia más o menos continua que llevó al presente y lo previó. Una tradición virtuosa de la cual el presente es el heredero. Este tipo de relato que llamamos historia recurrente responde también a un fenómeno elemental del discurso. Si queremos producir o construir un objeto discursivo, un relato como la historia recurrente, hay que darle un fundamento, hay que justificarlo, hay que darle raíces. En este caso, digamos así, cuando se quiso legitimar y justificar el objeto de la psicología y a la propia disciplina psicológica, se escribió su historia recurrente. Se cuenta en términos de algunos individuos, los científicos que formaron parte digamos así, del paradigma triunfante dentro de la disciplina. Se cuenta en términos también de los objetos que fueron privilegiados y que fueron construidos dentro de ese paradigma dominante. Y en un segundo plano quedarían las escuelas, las vertientes, los científicos que no habrían entrado, digamos así, en esa corriente principal. La historia recurrente también cuenta la historia de un objeto consolidado, un objeto que se supone que existió siempre, un objeto natural, un objeto que concebimos como naturalizado, como que siempre habría existido en la misma forma. Un objeto entonces que estaría considerado como ahistórico o asocial, porque ya estaría dado de antemano, como si fuera el objeto, digamos así, o el ideal de objeto que nos hacemos de las ciencias naturales, un objeto que está dado de antemano. Ese es un elemento muy importante. La historia recurrente debe, como mínimo, tender a sustentar o a consolidar la historia interna de la ciencia. O sea, la historia de un objeto autoconsistente, un objeto que siempre habría existido. Y los otros elementos, los elementos externos al objeto de la ciencia, los elementos que serían sociales o económicos, permanecerían como en un segundo plano de importancia. Nicholas Rawls afirma, voy a leer una cita: estas historias recurrentes son más que una ideología, desempeñan un papel constitutivo en la mayoría de los discursos científicos, porque usan el pasado para deslindar el régimen de verdad contemporáneo de una disciplina, y al hacerlo no solamente usan la historia para vigilar el presente, sino también para moldear el futuro. Aplicando criterios de inclusión y exclusión, dichas historias ejercen la función de gendarmes en las fronteras de la disciplina. Desempeñan su papel estableciendo una división entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir, entre lo pensable y lo impensable. Ponen en vigencia lo que Foucault denominó régimen de verdad. Ahora voy a continuar con algunas referencias a la historia crítica. La primera afirmación que hace Rawls en relación a la historia crítica es que es una historia crítica del presente. No es una historia legitimante del pasado, sino que es una historia crítica que parte del presente. El historiador se encuentra en el presente. Se encuentra afectado y se encuentra determinado por conflictos e intereses que son del presente y que lo afectan en la forma en que cuenta la historia. Una historia crítica es la que nos llama a reflexionar sobre nuestra naturaleza y nuestros límites, sobre las condiciones en las que se estableció lo que entendemos por verdad y por realidad. Igualmente tenemos que decir nuevamente que la historia crítica no está fuera del discurso, es una posición discursiva.
Entonces, por más consciente y reflexiva que sea en torno a sus acciones, no está libre de las vicisitudes del discurso. Tal vez dentro de un tiempo revemos lo que hicimos y descubrimos que la propia posición crítica que sustentamos hoy es de cierto modo un poco recurrente. Y aquella historia recurrente que criticamos tenía un aspecto o un sesgo crítico que no habíamos captado antes. Como decíamos, todo historiador es sospechoso de hacer un poco de historia recurrente. Nunca estamos libres de producir elementos que pueden ser usados por otros como historia recurrente. Pero sobre todo nunca estamos libres de marginar y descartar elementos que tienen una fuerza, un potencial crítico. Elementos que desde una posición marginal, desde un lugar tal vez que aún no ha podido contar su historia, elementos que por más desencaminados o inconsistentes que parezcan, pueden contener un cuestionamiento, pueden estar cuestionando cierta versión triunfante de la historia. El punto de partida de la historia crítica es el presente, la imagen actual de la disciplina, que el historiador conoce y de la cual posiblemente forma parte. Pero esa imagen actual de la disciplina debe ser criticada, revisada, inspeccionada. La imagen actual que tenemos de la disciplina puede resultar también, en parte o totalmente, resultado de una historia recurrente. Pero por eso no podemos descartarla sin más. Se la debe analizar, comprender cómo funciona. Pero nunca puede funcionar como el principio, como la guía, como la clave, a partir del cual interpretar el pasado. Existe esa frase, una especie de sabiduría popular, que dice que la historia es contada por los triunfadores. Y esa es, como vimos, lo que ocurre con la historia recurrente. Pero, según Nicholas Rose, la historia crítica debe ir más allá. Voy a leer una cita ahora. Lo que en la actualidad parece marginal, excéntrico y de dudosa reputación, al momento de ser escrito, era considerado a menudo central, normal y respetable. Más que marginar esos textos del pasado desde el punto de vista del presente, sería mucho mejor cuestionar las certezas del presente, atendiendo a esos márgenes y al proceso de su marginalización. De hecho, cuando se las analiza de ese modo, las certezas aparentes de nuestra identidad disciplinar también comienzan a disiparse. De algún modo, Rose nos dice, por un lado, que también hay una historia de los derrotados, o una historia de los marginados, o una historia de los márgenes. ¿Por qué privilegiamos el estudio de algunos problemas y marginamos otros?